Hola, Pato. Hola, bienvenidos a este vivo. Es el primer vivo que hago desde esta cuenta. Ay, qué lindo que se están conectando, muy bien. Vamos a esperar a Fer para hablar. Hola, Pato. Vamos a hablar de toxicidad hepática durante el tratamiento oncológico. Que bueno, nada, es un tema que es... Hola, Lilen. Hola, Fer. A ver. Transmitir. Buenas. Ahí está. Buenas. Buenas, ¿cómo va? ¿Todo Hola, bien? ¿cómo estás, Muy Fer? bien. ¿Vos? Bien, todo en orden. Bueno, se va sumando Hacía la mucho que gente. no hacía. Sí, va llegando, va llegando. Está bien. Hacía mucho que no hacía un vivo, ya me Sí, había olvidado cómo era. tuvimos que releer las instrucciones. De hecho, tengo, o sea, no sé, al final, tengo miedo de meter la pata, ¿viste? Para que el tema que quede Ah, para guardado. grabar, sí. Sí, Sí, bueno, nada. Yo creo que va a salir bien. sí, mira, ahí hay una conocida que es una infectóloga, Ah, que también se mira. interesó por el tema. Bueno, muy bien. Sí, ya hay varios pacientes también que están conectados. Es que es un tema que, te soy sincera, a mí me pasa mucho con los pacientes, preguntan mucho. Sí, es un tema frecuente de consultorio, eh, todo lo que sea alimentación, suplementos, toxicidad hepática y tratamientos crónicos para diferentes cosas. Eh, Claro, o sea, oncológicos o no oncológicos, es frecuente sí, el tema, ¿no? Muy bien. Bueno, no sé si querés que arranquemos. Yo ya un poco lo presenté, la idea es justamente hablar de esto de toxicidad hepática puntualmente durante el tratamiento oncológico, ¿no? bien. Sí. Y No, no, te quería hacer una pregunta, ¿no? Porque es como, eh, todo el mundo pregunta, pero digo, ¿es lo mismo arrancar un tratamiento oncológico con un hígado sano que un hígado enfermo? no, no es lo mismo. Digamos, habría que dividir a los pacientes como en varios grupos. Ujú, Hígado sano, hígado enfermo sería la gran división. ujú. Y dentro de lo que es hígado enfermo, hay pacientes que tienen alguna enfermedad hepática y no lo saben. Y eso lo Claro. descubre, no sé, el oncólogo cuando pide serologías virales, o saben que tienen una enfermedad hepática, pero la minimizan, por Ujú, ejemplo, con el hígado graso, es lo más frecuente. claro. Entonces, son pacientes que van a encarar un tratamiento crónico con diferentes tipos de fármacos y una cosa es partir con un hígado 100% funcional, otra cosa es un paciente con un hígado con cirrosis y otra Ujú, cosa es un paciente con una hepatitis viral, esté activa o no esté activa, o con hígado graso, que puede tener diferentes grados de fibrosis o de inflamación, y todo esto estar condicionando después el tratamiento con la quimioterapia, sumado a eh, cosas que vamos a ir desarrollando durante el vivo, pero suplementos nutricionales o cosas que el paciente pueda ir empezando a tomar y a consumir en este afán de, por un lado, querer ser más sanos y por otro lado todo lo que te venden en las redes. ujú, Entonces ahí es cuando empiezan los problemas. claro. Y por ejemplo, yendo como al principio de lo que vos decís, ¿no? Un paciente va a empezar un tratamiento oncológico. ¿Sí o sí tiene que ir a ver a un hepatólogo? ¿O cómo sería? No, si el paciente no tiene ningún antecedente puntual de enfermedad hepática, no. Ujú, En general, digamos, los oncólogos lo tienen como muy presente este mecanismo y el momento de la evaluación a hepatología. Suelen pedir ujú, serologías para hepatitis B, para hepatitis C, sobre todo la B, que es la que puede causar reactivaciones durante la quimioterapia. Y en caso que el paciente haya tenido hepatitis B, ahí sí, aunque esa hepatitis esté curada, lo mandan al hepatólogo porque muchas veces eh, tenemos que empezar un tratamiento con medicación antiviral, no porque la hepatitis sea un problema, sino porque durante la quimioterapia el virus que no estaba generando problemas puede reactivarse, entonces el paciente está haciendo su tratamiento oncológico y de repente reactiva una hepatitis, entonces está teniendo dos problemas al mismo tiempo. Entonces, para evitar esto, cuando se pesquisa una hepatitis viral, el oncólogo lo manda al hepatólogo y ahí vemos si hace falta, dependiendo del esquema
de quimioterapia que va a hacer, depende de algunas características del paciente, si vamos a empezar antivirales o si solo lo vamos a controlar. Después, sí te diría con la evidencia que hay ahora, que el paciente tiene hígado graso, factores de riesgo para síndrome metabólico o síndrome metabólico ya establecido, convendría ahí tener una evaluación por hepatología, aunque esto no está del todo estipulado, más que nada para ver si es un paciente con alto riesgo de fibrosis, ¿sí? Hepática estamos hablando, que sería Claro. lo complicado. Claro, más que nada por esto, porque en general se minimiza esto Sí, de la esteatosis, ¿no? Entonces como, exacto. o por ahí ni siquiera se detecta o se pesquisa, Sí, ¿no? En el paciente con exactamente, síndrome digamos, metabólico. pero un paciente con, no sé, con esteatosis y con diabetes, que es la combinación más frecuente, la diabetes hace que el hígado se fibrose más rápidamente. Entonces, Ujú. ese hígado puede tener una menor metabolización de los fármacos de la quimio, puede tener más toxicidad por la quimio o puede empezar a desarrollar algunas otras complicaciones. Entonces, sería un paciente que estaría bien que un hepatólogo lo vea en algún punto del tratamiento de la quimio, siempre es, si es antes de empezar, mejor. No porque Mejor. vayamos a contraindicar la quimioterapia. Va a ser muy raro que en alguien que digamos, tendría que ser un paciente con una cirrosis descompensada para que uno diga no se le puede hacer quimioterapia. Pero por lo menos Ajá. para saber si el paciente está con algún riesgo en particular. Bien, bueno, re interesante. Y suelen derivar así de forma rutinaria a los pacientes Sí, después de empezar quimio. con hepatitis virales siempre, Sí, ajá, eso está como muy metido en la cabeza, y con el hígado graso casi nunca. casi Eh, nunca. sí, muchas veces, de hecho algunas de las preguntas que fuimos recibiendo tanto vos como yo tenían que ver con el tamoxifeno. Muchas veces pacientes que están con tamoxifeno, en algún momento les hacen un hepatograma de control o le hacen una ecografía de control, ahí aparece el hígado graso y ahí lo mandan, ¿sí? Y bueno, entonces Claro, ahí vemos que algunas cosas, pero es raro que por esteatosis los manden antes de empezar la quimio. Y por ahí sería algo que hay que empezar a incorporar. claro, como para ser más preventivo, porque Exacto. ¿qué puede pasar? ¿Que dé alto una enzima hepática o algo más? Sí, a ver, lo principal es, digamos, el hígado con esteatosis, que es con grasa en el hígado, digamos, Ujú. tiene más chance de tener toxicidad hepática por fármacos, ¿sí? O sea, Bien, vos ¿qué tenés dos significa pacientes. Bien, eso, la toxicidad? Después la toxicidad decime. hepática simplemente quiere decir que hay un estudio que pedimos los médicos, bueno, y las nutris también, digamos, que se llama hepatograma, que si vos vas a Ujú. otro país y pedís hepatograma, no existe. ¿Sí? El hepatograma es el nombre que se le da acá a un conjunto de estudios que te muestran valores de cómo está el hígado, ¿sí? Te muestran Ujú. una que se llama TGO, TGP, fosfatasa, bilirrubina, y cuando hay toxicidad hepática, no va a pasar lo que la mayoría de los pacientes creen, que es vómitos, dolor de cabeza, sino que lo que va a pasar es que ese hepatograma se altera, los valores, los números de esas enzimas hepáticas o de la bilirrubina empiezan a subir. Y a veces esos aumentos terminan siendo valores que, si bien no son riesgosos de por sí, por ahí limitan el que le hagan la quimioterapia, ¿sí? Es muy común ver pacientes que están con alguna medicación de base, no sé, por ejemplo, no sé, una estatina que es para el colesterol y que puede causar alteración del hepatograma, o que empezaron a tomar determinada cosa, yuyo, producto natural, hierba, alteran el hepatograma a consecuencia de eso. Como es algo que muchas veces los pacientes no lo comentan, porque lo tienen o naturalizado o les da vergüenza, así que están recurriendo a alguna cosa medio como alternativa, Ujú. tienen miedo que el médico se enoje, entonces terminan no contándolo. El oncólogo interpreta que alteró el hepatograma por toxicidad de la quimio y le terminan o suspendiendo o espaciando las sesiones de quimioterapia porque interpretan que está teniendo una toxicidad hepática por la quimio y a veces es una toxicidad hepática porque están tomando determinado yuyo que con suspenderlo ya está. Eh, Claro. entonces, nada, conocer este tipo de cosas y no hacer lío, básicamente. No sabía. Bueno, esto de la toxicidad lo quería aclarar porque por ahí uno piensa toxicidad y es, no sé, me falla el hígado, me voy a, no sé, me voy a descompensar. Y en realidad esto es un valor alterado de laboratorio que Exacto, puede llevar a que se suspenda el tratamiento o que le bajen la dosis o, digamos, interrumpe de forma efectiva el tratamiento. totalmente. ¿No? Y puede pasar el caso que no lo interrumpa, pero
embarra un poco la cancha, todos se preocupan en un contexto que el paciente está recontra angustiado por su diagnóstico, por el tratamiento que está enfrentando, etcétera, se le suma, entre comillas, se le suma un problema más, y nada, o sea, es algo que se puede evitar perfectamente. Tal cual. Y está bueno aclarar esto, ¿no? Que la toxicidad hepática no da síntomas, Exacto. ¿no? No, Es no el es que, hepatograma que si es normal entre 20 y 40 te da, no sé, 48, te da 50, 130, 500, o sea, te va a dar diferentes valores. El valor de por sí no quiere decir nada, si está avisando que está pasando algo. bien, bueno, eso es re importante tenerlo en cuenta. Y también esto de que la alteración hepática no da síntomas, Ujú. ¿no? Y después creo que también vamos a hablar un poquito de que hay un montón de cosas que uno hace, además de suplementos, para detoxificar o ayudar por un dolor, por un vómito, por algo, pensando que es el hígado, y en realidad el hígado no va a dar esos síntomas, ¿no? Totalmente. O esta famosa patada del hígado. Exactamente, la pataleta al hígado. La pataleta, Pataleta. la pataleta del hígado. Y en tu caso, por Bueno, ejemplo, digamos, las consultas, digamos, de nutrición que vos vas recibiendo en un paciente que está en tratamiento, que está por empezar, ¿por qué lado van? O sea, ¿qué es lo que quiere saber el paciente? ¿Qué es lo que busca con la en consulta relación nutricional? en la consulta nutricional lo que buscan es tratar de mejorar la alimentación para hacer frente a un tratamiento, ¿no? Y de la mano de eso viene qué puedo hacer para proteger, cuidar, porque aparte hay mucha información en internet de que por ahí toda la medicación es tóxica para el hígado. Entonces empieza todo esto de, bueno, tengo que proteger a mi hígado, ¿qué puedo hacer desde la alimentación? ¿Sí? Como que va más por ahí. Y siempre, bueno, a mí ya aprendí que tengo que preguntar por las cosas que toman, ¿no? Porque, como vos decís, por ahí no lo dicen porque lo minimizan o porque, no sé, les da vergüenza, pero en la consulta, cuando uno pregunta qué suplementos, medicamentos, por ahí no cuentan cosas que están tomando, que leyeron, que escucharon, y bueno, esa es como también clave para abordar en Sí. el tratamiento. Y otro punto a la que te veo ahí con el mate que me parece que estás tomando, también es muy habitual, sobre todo en la idiosincrasia argentina, digamos, agregarle yuyitos, hierbas y un Suyos. montón de cosas al mate que termina siendo una mezcla de cosas que por ahí son absolutamente inocuas en un paciente que no está haciendo una quimioterapia. Acá Tal tenemos que reconocer cual. dos cosas, y lo charlábamos hace un rato antes de empezar el vivo. Una cosa puede ser que lo que estoy tomando, el yuyo, la hierba, el producto de herboristería, lo que sea, me genere una toxicidad hepática, pero también me puede o potenciar el efecto tóxico de la quimioterapia, ¿sí? O me Ujú. puede hacer que la quimioterapia sea menos Menos efecto. efectiva, porque se inducen cosas en el hígado que hace que se inactive más rápido la medicación, que no sé, debería durar 8 horas y dura 4 porque se indujo determinada sustancia. Entonces, es muy importante poder pesquisar estas cosas, es muy difícil porque, digamos, o los pacientes a veces lo esconden o lo tienen completamente naturalizado y no se dan cuenta que eso puede ser un dato importante, no sé si también tendrían que darse cuenta, pero digamos, como es parte de su Claro, rutina, sí. se hacen un mate y ya Claro, saben que sí. el mate le ponen yuyito y no se les ocurre que lo tienen que contar. Claro, Y por ahí es es que un la realidad dato es que muy importante. tampoco, claro, es que tampoco, claro, tampoco tienen por qué saberlo, ¿no? Eso es Ujú. parte de nuestro Exacto, trabajo de educar, y por eso también insistimos en hacer este vivo, porque sí, la gente por ahí no tiene por qué saberlo. sí. De hecho, Eso es hay parte de las un preguntas que hacemos. alimento, claro, hay un alimento que, bueno, que yo insisto también siempre y pregunto, que es el pomelo, ¿sí? Que el Sí, pomelo interactúa con un montón de sí, drogas, no solo de totalmente. la quimio, y bueno, durante la quimio también. Entonces es uno de los alimentos, creo que es el único, bueno, junto con el alcohol, pero digamos alimento, que yo digo, no, Sí, por las dudas, porque está estudiado en algunos, pero no está sí, estudiado por ejemplo, en todos. de hecho, en los pacientes trasplantados de hígado, de cualquier órgano, toman un inmunosupresor, que es el inmunosupresor básico, no importa el nombre para no meternos en esto, pero ese Ujú. inmunosupresor se inhibe ante la presencia de jugo de pomelo. Claro, Entonces, a veces los pacientes terminan teniendo rechazo del órgano, no por un problema médico, sino porque están tomando jugo de pomelo. tal Y cual. totalmente, es un potente inhibidor de un montón de fármacos y hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Tal cual, y hay uno que por ahí, alguien, no sé, uno que no sabe o alguien que no sabe piensa que es un alimento. Si es un alimento no me puede hacer mal.
Pero Claro, bueno, es fruta, ¿cómo me va a hacer mal? fruta, claro, tal cual, si comer es súper saludable, cítrico, vitamina C, ¿cómo me va a hacer Sí, mal? ¿No? sí, Pero bueno, me parece que está bueno diferenciar esto de paciente sin tratamiento oncológico versus paciente con tratamiento oncológico. Entonces hay cosas que a un paciente que no está en tratamiento oncológico uno no le va a decir que no las consuma, pero en una quimio o con alguna medicación particular, puntual X, sí hay que considerarlos, ¿no? sí, totalmente. ¿Y a Después para vos ahí, qué? Ah, no, no, decime. sí, sí, No, te iba a preguntar así a modo de chusmerío, ¿cuáles son los suplementos, hierbas que más te han consultado o que vos más detectaste? Lo ¿Alguno que en más se particular? detecta, lo que más se detecta siempre está el cardomariano, Mm, eh, es un clásico, la cola de caballo, que tiene un efecto diurético, ujú, y el té verde. Son las cosas que más están dando vueltas por ahí. Eh, Después algunos pacientes consumen, no sé, empezaron a consumir palta ajá, porque vieron en redes que tiene grasas buenas y qué sé yo, entonces como que varían un poco su alimentación y viran a como un exceso de, o sea, 8 paltas, qué sé yo. claro. Eh, pero en cuanto a hierbas, lo más habitual es el cardo mariano, que tiene un compuesto que se llama silimarina, Ujú, que la verdad es que no hace ni bien ni mal. ujú. Digamos, si te gusta tomarlo, tomarlo, digamos, no va a ¿Cómo? generar ningún No va a cambio. ser. No. Ujú, Y después el té verde, que bueno, se había subido un reel hace unas semanas, que genera hepatotoxicidad. Y sí. está En viendo acá pacientes, algunas preguntas. sí, eh, hay unas cuantas, ya sí, arrancaron, ya se va, hay unas cuantas. Pero escúchame, en esto del té sí, verde, esto es para pacientes en quimio y en no quimio, sí, en quimio ¿no? y en no quimio puede ser hepatotóxico, todo depende de las cantidades, las concentraciones, de cómo se consuma. El té verde tiene una sustancia que también lo vamos a encontrar en un montón de otros suplementos nutricionales, que también es habitual empezar a encontrar en, no sé, últimamente yo estoy viendo un montón de pacientes que consumen creatina, y Ajá, no como sí. suplementación deportiva, como uno solía ver antes, que el que digamos, consume proteína y consume la creatina en un contexto de, no sé, gimnasio, de fisicoculturismo o ese tipo de cosas, sino que eh, empezó a haber como más información de que hay mejoría en el sistema inmune, mejoría cognitiva con la creatina. Entonces, yo creo que muchas veces la gente escucha en las redes mejoría del sistema inmune, mejor las defensas, y entonces como que linkeas automáticamente y decís, ah, listo, me voy a curar mejor, me voy a curar más rápido, voy a tener, me bajan las defensas con la quimio, pero yo estoy tomando creatina, entonces me la sube, Ujú, y ahí empiezan con todos los agregados. Y eso es bien, cuando, sí, por ahí sí es creatina, monohidrato, sola, eh, 5 gramos, por ahí no va a ser un problema, claro. El pero el tema problema es es con cuando, qué, si 5 gramos me hacen bien, 15 me hace mejor. Y en el sobrecito, mientras más cosas tenga, pienso que es mejor porque tiene más mejor, agregados. Si te lo claro, ponen en un envase verde, que todos pensamos que eso es saludable, listo, mucho más. claro. Entonces, nada, cuidado, básicamente cuidado con todo lo que son suplementos y todo lo que puedo comprar en la dietética o en la herboristería, porque muchas veces es una mezcla de cosas, vienen en una misma bolsa distintas cosas, distintas hierbas, y a veces no sé qué le estoy poniendo, o con la misma, tienen una cuchara grande, usan para distintas bolsas servir, y ahí hay contaminación cruzada con un montón de otras cosas que no vas a saber nunca No qué sabes, estás recibiendo. nunca, Entonces, nunca. Bueno, es re ante la duda, común esto evitarlos. de, sí, tal cual, es re común esto, ¿no? Como el poli suplemento o el poli Sí. hierbas. Y sí, también es muy común la consulta para qué puedo hacer desde lo nutricional para aumentar las defensas. Eso también. ¿Y ahí qué respondes? En realidad, ¿Qué se hace? Sí, no hay una cosa, no hay una cosa, es una, evitar los suplementos, ¿sí? claro. Siempre nosotros lo que hablamos es de una alimentación completa, ¿sí? Equilibrada y saludable, que no es lo mismo para todos, ¿sí? Porque hay personas que están con bajo peso o que están con síntomas que no pueden comer lo mismo que una persona que tiene más peso o que tiene otro síntoma, ¿sí? O que no tiene diarrea. Entonces, no hay una alimentación, no hay un alimento, no hay un suplemento, siempre se va adaptando.
Esa sería como la principal respuesta. Pero bueno, en relación a a las hierbas o a los suplementos, a mí ponerle los que más me consultan o los que yo más detecto en la consulta es, bueno, la cúrcuma, bueno, el té verde, eh, extracto de té verde Exacto, también, ahora sí. que es como Que es más concentrado, más es peor. concentrado, claro. Entonces es peor. Y después, bueno, las que vos me nombraste, sí, la hierba de San Juan. La hierba de San Juan es un peligro porque es un inductor de un montón, digamos. De hecho, vos estás tomando, sin hablar de quimio, estás tomando amoxiclavulánico y diclofenac porque te sacaron una muela, o ibuprofeno porque te sacaron una muela, y aparte consumís hierba de San Juan. La hierba de San Juan es un gran inductor de toxicidades hepáticas porque potencia el efecto tóxico de los determinados fármacos. Entonces, más aún en un contexto de quimio. Entonces, por ahí como un Claro, primer mensaje a bajar, digamos, sería esto, digamos, no pensar, está este error de creer que porque algo es natural, es saludable. Eh, mm, que algo sea natural, lo que quiere decir es que no es artificial, no quiere decir que es saludable. Venenos que son naturales, y no por eso son buenos, sí, son venenos. Entonces, el primer punto sería esto, no creer que porque algo lo compro en la herboristería, porque es natural, va a ser bueno sí o sí, va a ser saludable sí o sí, y también entender que estoy haciendo un tratamiento con fármacos, con quimio, con inmunoterapia, eh, no es lo mismo que si me quiero suplementar por actividad deportiva, si me quiero suplementar por la vida misma. Tengo una situación especial, estoy haciendo un tratamiento oncológico, estoy por encarar un tratamiento oncológico y tengo que tratar por lo menos de no meter la pata. O sea, eso sería un montón. claro, tal Eh, cual. Pero bueno, la realidad es que hay un montón de información contradictoria. Porque, sí, de hecho, o sea, la gente lee, busca en internet, eso es como una de las cosas que decimos no hagan, ¿no? No sí, busquen. Pero también yo el otro día vi un paper que te lo compartí, que es bastante nuevo, y que dice qué sí y qué no para cuidar o proteger el hígado, ¿no? Y dentro de los sí están lo que siempre decimos, ¿no? Una alimentación variada, saludable, frutas, verduras, legumbres, grasas saludables, no alcohol, no tabaco, y tiene un apartado de hierbas, ¿no? Entonces, claro, uno dice, lo dice la ciencia, la evidencia científica, dentro de esas había suplementos, estaba la cúrcuma. El tema es que siempre tenemos como que tener esta como separación de que una cosa es en un hígado que no está recibiendo un tratamiento oncológico y otra cosa es en un hígado que está recibiendo un tratamiento oncológico. Porque si vos buscás, sí, no sé, tiene beneficios la cúrcuma, algún beneficio, ¿no? Pero bueno, depende en qué momento, bajo qué situación, si estoy en un tratamiento o no, ¿no? exactamente. Sí. Y un Entonces, tratamiento, ¿y con qué? Porque, digamos, no todas las quimioterapias son iguales. exacto. Hay quimioterapia combinada con inmunoterapia, hay inmunoterapia sola, hay pacientes con hígado sano, con hígado enfermo. Entonces, no todo es para todos, no todo se puede extrapolar y hay mucha información dando vueltas. Eh, yo lo que les suelo decir a los pacientes es que a mí a veces me cuesta discernir y elegir la información, que Mm, es una fuente confiable y cuál no, qué información es contradictoria y cuál no. Entonces, que probablemente, digamos, alguien que no tiene conocimientos de cosas de ciencia, googleando, lo más probable es que termine confundido tal o cual. después le termina haciendo caso a un vecino porque algo le hizo bien y qué sé yo, y nada, lo ocultan, no lo cuentan, etcétera, y empiezan Los los problemas. problemitas. Claro, exactamente. Y escúchame, los hongos adaptógenos. Esa es Los hongos otra. adaptógenos están muy de moda, Sí, 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 los son aprendí gracias como a una... un paciente, yo ni sabía que existían, los aprendí gracias a un paciente que me vino a contar, me lo mandó una gastroenteróloga que solemos compartir pacientes, y el paciente tenía una alteración del hepatograma, y cuando vos veías todos los valores del hepatograma, hepatogramas previos de hace 6 meses, de un año, de 2 años, pues hacía una rutina por año de laboratorio, eran todos laboratorios perfectamente normales. Hasta Ajá. mayo de este año, que de un hepatograma normal pasó a tener
más o menos 250, 300 de enzimas, y después osciló entre 200 y 400 dependiendo del momento. Entonces mi pregunta fue, o sea, era clarísimo, era en mayo, o sea, ¿qué pasó en mayo? O sea, ¿tuviste algún viaje? ¿Tuviste algún tratamiento con algún fármaco? No, todo no. Y de repente se acuerda que empezó a ir al gimnasio y empezó a consumir hongos adaptógenos. Ahí yo escuché por primera vez este término, hongos adaptógenos. Entonces lo que hice fue googlear hongos adaptógenos. Y ahí con el paciente enfrente. Bueno, había todo un listado, un montón de cosas, un montón de hongos. Entonces lo que hice fue buscar en buscadores médicos específicos cada uno de esos hongos, y muchos de ellos eran hepatotóxicos. De hecho, le dije, suspende todo, los compraba por Mercado Libre, o sea, son de venta absolutamente libre, ¿sí? Sí, ese es el tema también. Ese también es el peligro. Y son totalmente hepatotóxicos, por lo menos muchos de ellos, o la marca que estaba recibiendo este paciente. Y no estaba recibiendo por nada en especial, digamos, escuchó a un influencer que dijo que eran buenas, fue y lo compró, qué sé yo. Ahora, si esto te invoca en el medio de un tratamiento con quimio y te suben las enzimas a 400, de un hepatograma que era normal, el oncólogo te va a suspender la quimio. Tal cual. Ese es el problema. Y no va a bajar hasta que no revises el hongo. Claro, vos seguís con el hongo adaptógeno, suspendiste la quimio, vas a seguir en 400, no mejora, terminás a veces haciendo una biopsia hepática y ahí encontrás signos de hepatotoxicidad, pero estuvo recibiendo fármacos de la quimio, entonces, hepatotoxicidad, ¿por qué? Claro. Entonces, ahí hay que empezar a rastrear si está con alguna cosa homeopática o con cosas de herboristería, como era este caso. En este caso, digamos, dije al paciente que lo suspendiera, lo suspendió, y a los 4 o 5 meses el laboratorio se normalizó completamente. Bueno, está bueno que también vos pudiste tener un seguimiento de laboratorios previos, ¿no? Porque si no, sí, eso es importante. Es más difícil. Sí, los hepatólogos es una herramienta, siempre es un arma de doble filo. Cuando vos le pedís a un paciente que traiga estudios previos, te traen desde el carnet de vacunación de la primaria, dice, todo empezó en 1970, que tuve varicela, y claro, estamos en el 2024, ya no tiene nada que ver esto. Entonces, a veces es un arma de doble filo, pero para hepatología es muy importante poder ver la historia, en qué contexto se da esa alteración del hepatograma. Si ya venía, muchas veces el paciente te consulta porque tenía, no sé, porque viene por 100 de enzimas hepáticas, y normal hasta 40. Y ve laboratorios previos y tenía 80, 97, un año tuvo 102. Entonces, es algo que ya viene. Distinto es si siempre está impecable y de repente repuntan las enzimas a un valor, digamos, valores de hepatitis. Claro. ¿Sí? Es una hepatitis tóxica, en este caso. Voy a querer responder algunas de las preguntas que están viendo acá en el chat. Sí, están como activos, bastante activos, me gusta. Sí, por eso quería ir respondiéndoles. Algunas pacientes que están con tamoxifeno y algunos otros agregados dañan el hígado. ¿Qué podemos hacer? Uno que se llama, estoy medio chicato, amevasiviv o una cosa así, da mucha diarrea. Inmunoterapia. Claro. Entonces acá tenemos una combinación de una hormonoterapia, de un bloqueante hormonal como es el tamoxifeno, con inmunoterapia. El tamoxifeno de por sí lo que causa es mayor síntesis de ácidos grasos, ¿sí? Entonces el hígado empieza a fabricar más ácidos grasos. Entonces genera más grasa hepática. En pacientes que no la tenían la empiezan a desarrollar, y pacientes que ya la tenían puede aumentar la cantidad de grasa en el hígado. Cuando hay más grasa en el hígado, las enzimas hepáticas que normalmente están adentro de la célula del hígado, tenemos que entender que las células del hígado y las células en general son como muchas piñatas, ¿sí? Pero en vez de tener golosinas y juguetes, lo que tienen son enzimas hepáticas, ¿sí? Entonces, cuando estas células hepáticas se empiezan a romper por diferentes motivos, las enzimas hepáticas aumentan en la sangre. Entonces, al estar, por ejemplo, con un hígado graso, sea por el tamoxifeno, sea por otra cosa, pueden aumentar las enzimas hepáticas. El tamoxifeno es una droga que se conoce desde hace muchísimos años, digamos, muchas décadas. Se sabe que causa esto de grasa en el hígado, pero acá es cuando uno tiene que ponerse, digamos, en un poquito más frío para analizar ciertos datos. Pues es una cosa que no quiero que se entienda mal, después lo desarrollo para emprolijarlo un poquito. A mí que el hepatograma se altere, que suba la TGO y TGP, a veces no me importa,
mucho. Yo tengo que ver si ese fármaco, digamos, nosotros, viste que muchas veces hablamos en medicina, en ciencia, de lo que son los endpoints duros, las cosas, endpoints son los puntos finales, duros e indiscutibles. Si un paciente se interna, si un paciente se muere, si un paciente se tiene que trasplantar, si un paciente tiene que hacer una cirugía, a consecuencia de un tratamiento farmacológico que estaba haciendo, eso es un endpoint duro, es indiscutible que tuvo que ver este fármaco. El tamoxifeno genera grasa en el hígado, pero no hay reportes de pacientes muertos por falla hepática, de pacientes que se hayan tenido que internar porque el hígado les dejó de andar, o pacientes que se hayan sometido a un trasplante de hígado a consecuencia del tamoxifeno, tengan hígado graso de antes o no. Entonces, para empezar, sí puede causar grasa en el hígado. Al tener mayor cantidad de grasa en el hígado, se altera el hepatograma, la TGO y la TGP van a estar más altas, pero eso no es mayor problema médico a este paciente que se tenga que internar o que corra riesgo su vida, ¿sí? Y Bien, bueno, por está ahí, bueno saber. suspender el tamoxifeno sí es riesgoso, ¿sí? Entonces, yo lo que suelo hacer, digamos, en general los pacientes, las pacientes para cáncer de mama, que vienen con tamoxifeno y vienen con hígado graso, ahí lo que hay que hacer es buscar los otros factores de hígado graso. Si el paciente es Claro, diabético, tal cual. si el paciente está comiendo mal, si el paciente solía consumir alcohol o lo está consumiendo. Siempre en Actividad todas las enfermedades física. tenemos factores, Claro, claro, tenemos factores de riesgo que son modificables y factores que no son modificables. Entonces, el tamoxifeno yo sé que la paciente lo va a necesitar. Entonces, ni loco le voy a sacar el tamoxifeno, que es lo que está necesitando. ¿Por qué? Porque aunque tenga las enzimas hepáticas más altas, sé que de eso no se va a morir. claro. Y sé que si le No saco le el va a pasar tamoxifeno, nada. exacto, nada grave. Ujú, Digamos, podés convivir con 100 de enzimas, con claro. 150 de enzimas. Tendremos que trabajar sobre, bueno, come más saludable, empieza a hacer actividad física, para poder, digamos, trabajar u operar, digamos, sobre los otros factores de riesgo que sí son modificables y no el tamoxifeno que lo necesita. El otro fármaco, esta de inmunoterapia, no es un fármaco que yo conozca en particular. La diarrea es una toxicidad gastrointestinal que da, Ujú, como muchos fármacos de quimioterapia. Es habitual creer que la diarrea y los vómitos son por el hígado. Aprovecho para aclarar que no lo son. El claro. hígado lo que va a hacer es que o me ponga amarillo o se me altere el hepatograma. ¿Sí? Esas son las cosas que me pueden llegar, o que se reactiven hepatitis virales. Bien, bien, eso está bueno Acá hay como otra aclararlo paciente porque que es está, la gran duda. sí, acá hay otro paciente que está con anastrozol y el mismo monoclonal, ¿sí? Ajá. El anastrozol también es un fármaco que se usa para tumores de mama, en estadios Ujú, tempranos o en estadios avanzados, en general en mujeres que son posmenopáusicas y genera menos cantidad, menos toxicidad de hepática por grasa que lo que genera el tamoxifeno. ujú. Hay algunos estudios que se hicieron comparando mujeres que recibían tamoxifeno y mujeres que recibían anastrozol. Y las que recibían anastrozol generaban Bien, menos cantidad de grasa hepática que las del tamoxifeno. En ninguno de los dos casos hubo eventos severos. O sea, nadie tuvo que internarse, trasplantarse o le falló el hígado a consecuencia de ninguno de estos dos fármacos. Son absolutamente seguros. ¿hay alguno que sea más peligroso para el hígado? No, Así de los de más estos peligrosos. no. Por ahí, digamos, de los fármacos más nuevos de la inmunoterapia, hay muchos que pueden causar, llaman hepatitis inmunomediadas, ¿sí? Que como que fuera Ujú, una hepatitis autoinmune, que se controla con corticoides, que ahí sí vamos a tener que dar tratamiento farmacológico, ¿sí? La inmunoterapia es lo que diría que revolucionó el tratamiento oncológico en los últimos años, en los últimos 5 o 7 años. Cambió muchísimo el tratamiento oncológico gracias a la inmunoterapia. Los pacientes viven muchísimo más tiempo y se generan remisiones tumorales impresionantes que eran impensadas antes. La contrapartida es que son fármacos que se meten un poquito con el sistema inmune, claro, lo estimulan un claro. poco. Esta estimulación del sistema inmune está hecho para que el sistema inmune venza a la célula tumoral, pero yo estoy como envalentonando el sistema inmune, entonces Claro. me termina generando o una tiroiditis o una hepatitis autoinmune, y entonces ahí hay que empezar a dar determinados fármacos para bajar un poquito la actividad del sistema inmune en el hígado. ¿Sí? Las hepatitis inmunomediadas por inmunoterapia justamente son frecuentes de ver,
son tan frecuentes que tienen guías de manejo específicas, Mm. ¿sí? O sea, está publicado y está todo bastante estandarizado el tratamiento, así que dentro de todo es sencillo, de saber con qué fármaco está el paciente, que el fármaco causa hepatitis inmunomediada y empezar el tratamiento. Esto es una cosa que por ahí es más resorte del oncólogo, charlarlo bien con los pacientes antes de empezar la inmunoterapia. Bueno, mirá que esto tiene un riesgo de tanto por ciento, de cada 10 pacientes que hacen esto, 4 tienen una hepatitis inmunomediada y vamos a necesitar un hepatólogo para que te agregue alguna Maneje medicación. o... Claro. Sí. Bien, pero y la inmunoterapia es, digamos, como que los efectos adversos son muchas veces estas itis, hepatitis, dermatitis, tiroiditis, y también la diarrea por inflamación del tubo digestivo también es muy común, y obviamente que se va a manejar con alimentos, pero también muchas veces con corticoides. Suelen, Bien, sí. Vos suelen dar, porque a veces, con la dieta, ¿cómo lo manejas? O sea, el paciente que tiene toxicidad gastrointestinal y que empieza con náuseas, entonces se alimenta menos o tiene diarreas, entonces empieza a tener pérdida de peso. Entonces ahí es un cuando desafío. se empiezan a preocupar y todo, ¿cómo lo encarás esto La desde el día a verdad es día? que eso es todo un desafío. La idea es ver, digamos, cuál es el síntoma, ¿no? Es náuseas, es dolor abdominal, es diarrea, y en base a eso se van a dar los tips, ¿no? Por ejemplo, muchas veces los pacientes tienen náuseas, pero las náuseas duran un tiempo, duran 3, 4, 5 días y después, en general, vuelven a tolerar y a comer normal. Entonces, en estos 4 o 5 días, el paciente que tiene náuseas no va a comer lo que tiene que comer o lo que yo quiero que coma. Va a comer lo que puede, realmente. Y en general tolera mejor cosas frescas, cosas frías. Entonces vamos por ese lado y en cuanto se le va el síntoma y puede empezar a comer, ahí insistimos con que haga una buena ingesta con todos los nutrientes, con digamos, todas las comidas, el suplemento nutricional si es necesario, sí, pero en la medida que el paciente por ahí esté con náuseas, malestar, y no va a comer. Entonces también tenemos que ser como un poco realistas a veces en las indicaciones que le damos al paciente, también como para que no se frustre, no se angustie, no se ponga mal. Entonces, a veces sí, los pacientes durante el tratamiento bajan de peso, muchas veces este descenso de peso tiene que ver con los síntomas, pero yo siempre lo que digo es no naturalizar la pérdida de peso. Se pueden hacer cosas para evitar la pérdida de peso o para que la pérdida de peso no sea tan pronunciada. Este, y hay momentos y momentos para las intervenciones. Entonces, cuando está muy sintomático, en este caso, náuseas, bueno, lo que pueda, y después va a haber tiempo para que pueda comer lo que tiene que comer y recuperar por ahí si perdió algo de peso, ¿sí? Como tratar por lo menos de que entre que tiene las náuseas y no come, y entre que se siente bien y come, tratar de que haya un punto de equilibrio que se mantenga, por lo menos, Bien. ¿sí? A veces es muy ambicioso el objetivo de que aumenten de peso, pero sí que el descenso sea menor o que se mantengan, ¿sí? Igualmente, muchos pacientes con pautas nutricionales y con recomendaciones pueden aumentar en la quimio, cosa que a veces, en general, a veces le dicen, no, quédate tranquilo, estás perdiendo peso por la quimio, no pasa nada. En realidad se puede hacer un montón con eso, Bien. ¿sí? Y en el caso de la Importante tenerlo en cuenta. diarrea, sí, en el caso de la diarrea lo que se sacan son todos esos alimentos que mucha gente considera saludables y los come a toda costa. Vegetales de hoja, cosas con fibra, no sé, pan negro, pan integral, frutos secos, brócoli, coliflor, Claro, legumbres. que en otro contexto sí son beneficiosos, están indicados e incentivas el consumo de eso. Claro, exactamente. Por eso todas las recomendaciones son depende. Ujú. Depende quién, depende del síntoma, depende del estado nutricional. Lo que puede ser saludable para uno, por ahí para otro, nada que ver. Entonces siempre las recomendaciones van a ser bien individualizadas. Eso sí. Totalmente. Acá Así. pregunta también cómo desintoxicar el hígado, cómo desintoxicarlo. Bueno, es una pregunta muy habitual. No hay una forma, no hay algo. Digamos, van a escuchar mucho, van a leer mucho, van a verlo mucho en redes. La limpieza hepática, la desintoxicación hepática, con jugo de limón, con eh, Licuados, detox. sí, los jugos verdes. Yo tengo una paciente que toma leche de alpiste, que Nunca lo yo escuché. siempre le pregunto cómo haces para ordeñarlo, digamos, no, lo dejan en remojo toda la noche, sale como una agüita blanca, se llama leche de alpiste. La realidad es que eso sobre el hígado no causa nada. El hígado tiene un propio sistema de desintoxicación o de detoxificación de fármacos, no hay que agregar nada,
todo lo que te están vendiendo es todo mentira. ¿Sí? Así que no caer en esa. Acá Qué dice bien, qué tratamiento, bueno te ese referís a concepto. rayos, quimio o medicación, a todo, cualquier tratamiento oncológico. Y acá hay una que también es interesante, el hígado cirrótico avanzado, que ya no puede hacerse quimio, que es lo que pasa. Cuando alguien tiene cirrosis y tiene algún tumor, hay que entender que tiene dos enfermedades al mismo tiempo. A veces ese tumor está en el hígado y a veces ese tumor está en otro lado. ¿Sí? El hígado con cirrosis genera un desafío muy importante en dos niveles. Primero, digamos, es un hígado que no está funcionando bien. Tenemos que entender que el hígado es una fábrica y un filtro. Por un lado, fabrica cosas que necesito y por otro lado, filtra cosas, detiene cosas que me hacen mal. Cuando el hígado está con cirrosis, no anda la fábrica y no anda el filtro. Entonces, no fabrica las cosas que necesito y no detiene las cosas que me hacen mal. Sobre eso suele haber una mayor presión en una de las venas que entra al hígado, que se llama vena porta, y se producen con un montón de comunicaciones anormales, vasculares, que no viene ahora el caso en detalle, pero los fármacos dejan de pasar por el hígado o no pasan todos por el hígado y van por estas venas nuevas que se empiezan a formar y salen a la circulación general sin haber pasado por el hígado, entonces generan mayor toxicidad. En un paciente con un hígado cirrótico, muchas veces, dependiendo el grado de funcionalidad hepática de ese hígado cirrótico, porque no todos los hígados cirróticos están parados en el mismo punto, algunos van a poder hacer quimio, algunos no van a poder hacer quimio, a algunos se los puede operar y a otros la cirrosis está generando una complicación tal que operarlo sería peligroso. A veces el tumor de por sí, el cirujano dice, yo esto lo podría sacar perfectamente, es un tumor chiquito y ubicado en un lugar que es fácil, que es accesible. Perdón, se me derrumbó el sistema para sostener el celular de ingeniería. Cosas que Eh, pasan, ¿eh? Yo estaba sí, también preocupada por lo mismo. entonces, algo que sería operable en un paciente con cirrosis, por ahí la misma cirrosis hace que no se pueda operar. Entonces, paciente con cirrosis que tiene algún tipo de tumor, tiene que ser evaluado por hepatología y hay que verlo puntualmente porque no todo es igual. Bien, bien. Acá Había, Fer, hay, para antes de que me sí, la anoté, una pregunta que decía si el hígado duele. tremendo. Es una creencia muy común. Yo tengo familiares que siguen sin creerme que el hígado no duele. Eh, no, el hígado no duele, ¿sí? Está como debajo, en el abdomen del lado derecho, debajo de las costillas, y asoma un poquitito por debajo de las costillas en algunos casos. En ese lugar también hay un montón de otros órganos. Está el colon ascendente, que es el colon derecho, está la vesícula, excepto que estés operado, y muchas veces lo que duele es el intestino. A veces te dicen que se sienten hinchados y eso es a consecuencia del hígado. La realidad es que no, el hígado es un órgano que es sólido, no tiene aire adentro, o sea, no tiene la capacidad de hincharse. Eh, entonces, todas estas hinchazones, dolores, molestias y qué sé yo, no son por el hígado. En un paciente oncológico que empieza con dolor abdominal en la parte derecha del abdomen y qué sé yo, sí por ahí es el único paciente que yo estudiaría con imágenes, porque a veces, digamos, el hígado no duele, pero un hígado que esté con tumor adentro puede llegar a doler, porque ese hígado no es un hígado sano, sino que es un hígado que puede Claro. estar invadido o comprometido por un tumor. Entonces, ese es el único caso que yo no minimizaría el dolor hepático o el dolor en esa zona El y le haría un dolor. estudio por imágenes, Ujú. exacto, sea una eco, sea una tomo, sea una resonancia, para ver un poquito más. ¿Sí? Bien. La mayor parte de las veces no tiene nada que ver con el hígado y lo que tiene es distensión abdominal o dolor Hay intestinal. mucha ¿Sí? resistencia a creer eso, ¿eh? Sí, Que digo, no duele. muchísimo, muchísimo, Muchísimo. muchísimo. Sí, sí, sí. Acá Y antes, pero sabes que hay, quería, perdón, sí, puedo decime, responder una que decime. vi, que es muy importante, que había una chica que, creo que era una chica, que decía que está por empezar quimio, que tiene un par de kilos de más, no me acuerdo, creo que decía 12, si podía hacer algo para bajar de peso. Ahí, en realidad, hay que ver un montón de cuestiones. Yo en general no aconsejo bajar de peso previo a un tratamiento oncológico. Depende, igual va a depender de la patología, cuál va a ser el tratamiento y demás. Pero si sabemos que por ahí una quimio, así a grandes Sí, rasgos, ¿no? Lo digo.
sabemos que una quimio puede generar un montón de síntomas, ¿sí? Y puede generar que el paciente baje de peso. Yo no arrancaría hoy haciendo una dieta para bajar de peso, ¿sí? Me parece que la mejor estrategia es una alimentación acorde, saludable, completa, para llegar bien alimentada a la quimio, actividad física clave, y después ir viendo la sintomatología, ir viendo qué pasa con el peso, no es algo de una consulta y no es algo que es sí o no, digamos, previo a una quimio, la realidad es que yo no lo aconsejo. Digamos, ya es de por sí una enfermedad hipercatabólica que va a consumir un poco algunas de nuestras reservas nutricionales. A esto se va a agregar estos periodos de náuseas que por ahí no me voy a alimentar bien 2 o 3 días. Poner a alguien en una restricción, en un déficit calórico en ese momento, suena como perjudicial. Y claro, Entonces, tal eso cual. sería uno de los momentos en los cuales le indicamos a los pacientes que por ahí que no coman verduras si tienen diarrea y que no bajen de peso, digamos, lo contrario a lo que hacemos habitualmente. Claro, Acá hay tal cual. una persona pregunta una cosa que es interesante, está con anastrozol como tratamiento preventivo. ¿Cómo debería ser su nutrición en esa etapa donde ya está curada de su tumor de mama y está con una Ujú. medicación que la va a tener que seguir por un periodo de alrededor de 5 años en forma preventiva y que puede llegar a generar un poco de hígado graso? Eh, digamos, yo conté esto de mi parte, ahora contás vos de parte tuya desde lo Ujú. nutricional. Sería similar al caso de lo del tamoxifeno. No podemos suspender el anastrozol, sabemos que puede llegar a tener un poco más de tendencia a tener hígado graso. Bueno, trabajar sobre los otros factores que me causan hígado graso. Acá sí, en este momento que no tiene la enfermedad oncológica activa, por ahí sí se Ujú. puede recomendar un cambio en la alimentación para bajar de peso, si es que lo tiene, ahora nos dirás vos, y sobre todo actividad física. Hay alguien que está conectado en el vivo que es OncoGym Nutrición, una cosa así que estaban preguntando unas cosas muy interesantes que, por ahí, digamos, Ajá. son, no sé si nutricionistas o oncólogos que se dedican a la parte de educación física. No, OncoGym y es, Salud Argentina. sí, Ah, es profe es un él. profe, es muy interesante porque Sí, acá pone que un a deportista ver, profesional necesita suplementar, pero no tiene que ver con la salud, sino con el rendimiento físico, totalmente. bien, Yo estoy bien. 100% a favor de ese tipo de cosas, pero hay que saber cómo suplementar, con qué suplementar y en qué momento el tratamiento oncológico está. ¿Sí? Digamos, no es lo mismo un hígado sano que un hígado enfermo, que un hígado que está siendo sometido a diferentes medicaciones y que las va a tener que seguir utilizando, y que es el tratamiento de base para una enfermedad que tiene tan mala prensa como las enfermedades oncológicas, Ujú. aunque por ahí ya la realidad en muchos de los casos no sea tan así. Eh, Creo que la actividad física es central en cualquier paciente oncológico que la pueda realizar Claro, y seguramente todos van a poder hacer algo eh, exacto. acorde a cómo estén en ese momento, pero algo siempre todos pueden hacer, y estoy muy a favor de eso. Hay que saber bien qué hacer y cuándo Es hacerlo. re importante, ya cada vez hay más evidencia de esto, ¿no? Del Sí. beneficio de la actividad física, tanto para mejorar, digamos, la tolerancia al tratamiento y la efectividad del tratamiento en sí. Acá también Oncojin pregunta o comenta, ¿el entrenamiento físico acorde a la condición de la persona ayuda para el caso de la esteatosis hepática inducida por tamoxifeno? Sí, totalmente. Sí, es lo que decía antes. Es lo mejor que podemos hacer por esa persona. Porque de vuelta, el tamoxifeno no se lo vamos a suspender. Entonces, bueno, tratar de que baje su contenido de grasa hepática, fomentando Actividad lo que es la actividad física, física, quizás un trabajo de hipertrofia muscular. claro, tal cual. Acá te preguntaban, esta es para vos, así que te la regalo, A ver, ¿qué opinás? Algo ya lo dijiste, pero ¿qué opinás de la cúrcuma como condimento para consumir a diario? ¿O bien. le recomendás, o sea, usar, condimentar todo con cúrcuma, le decía a los pacientes, que ¿cómo No, manejamos la la realidad es que, cúrcuma? a ver, la idea de la cúrcuma es no tomar, o sea, el suplemento de cúrcuma con las cantidades más elevadas, concentradas, puede generar interacción con alguna de las drogas que se usan para la quimio. Entonces, no la aconsejamos. Ahora, tampoco yo le digo a los pacientes todos los días toma cúrcuma. O sea, puedes usarla para condimentar lo que quieras, cuando quieras, Si le quiero poner un toquecito al arroz, ¿puedo? tal cual, ponele, no hay ningún problema. Lo que sí te puedo decir que no hay es evidencia de dosis. No hay evidencia de dosis. De cuánto sí, cuánto no. Lo que sí sabes es que las megadosis, los concentrados como los suplementos, pueden ser perjudiciales.
Sí, pero tal cual. digamos, sí, Como decíamos antes en el caso del té verde. del té Muchas verde, veces pensamos que más es mejor. El té verde es saludable. Mira, este té verde es más concentrado. Esta cúrcuma es más buenísima, concentrada. más. Seguro que me hace mejor. Bueno, no. Todo lo contrario. Claro, porque a veces más es menos. Exactamente. Siempre más. Menos es más. A ver. A ver, ¿alguna otra que veas? Yo tengo miedo de tocar y hacer lío acá. Yo estoy muy como de un costadito. Bueno, mucho A ver. con este monoclonal que le da mucha diarrea. Ujú. Eh, la diarrea también puede ser producto eh, de destrucción de la microbiota intestinal, es cierto. No sé si querés hablar Sí, un en poquito general, en de la general todo lo que microbiota sea, y todo esto. sí, bueno, no sé si explico el concepto, yo creo que muchos ya están familiarizados, pero nosotros en el intestino, o sea, en el tubo digestivo, en la piel, en todos lados tenemos bacterias, ¿sí? El intestino hay una buena cantidad de esas bacterias, de hecho creo que es donde está la mayor cantidad de bacterias, y se puede ver alterada esa microbiota, esas bacterias intestinales, de un montón de cosas. Por ejemplo, alcohol, exceso de grasas saturadas, medicamentos, antibióticos. Entonces, bueno, justamente los fármacos que uno usa en la quimio pueden alterar esa microbiota. Y una microbiota alterada puede producir síntomas digestivos, distensión, diarrea, ¿sí? Malestar en general. Y también se asocia esta alteración en la microbiota con hígado grasa en el hígado también. Ujú, Hay mucha asociación. totalmente. Eh, Entonces, es ¿Das algún tipo de alimento en particular o algún tipo de alimentación en especial pensando, digamos, en tratar de alimentar a la microbiota más saludable? ¿Haces alguna variación desde eso? ¿Cómo lo manejas? Mira, trato de dar alimentos con fibra, distintos tipos de fibra, pero a veces es difícil en el paciente que tiene diarrea, por ejemplo, Ujú. ¿sí? Entonces a veces yo trato de complementar con algún probiótico, pero bueno, también es polémico el uso de los probióticos por el tema de la- las La defensas, neutropenia. ¿no? La neutropenia, exactamente, ¿sí? Hay muchos médicos que son reticentes, ¿sí? Evidencia yo no he encontrado sobre, digamos, que no se pueda usar, que no se pueda dar, pero siempre cuando un paciente está neutropénico yo lo mando que consulte con su oncólogo y si lo autoriza lo consensuamos y lo indicamos. Sí, sí, sí. Perfecto. Acá Oncojim, que digamos, hace intervenciones muy buenas, cuando dice que cuando se habla de actividad física, lo pone entre comillas, es importante definirla. Lo más recomendable es realizar ejercicios que mejoren la calidad muscular. 100% de acuerdo. Digamos, Ahí después vi otra que hizo que te preguntaba a vos en relación a la respuesta que diste antes, si era ejercicios de fuerza o de hipertrofia, como diciendo como que no es lo mismo y que hay mucha confusión en relación a esos términos. Bien, sí, lo que se sabe, digamos, es que a menor cantidad de masa muscular, ¿sí? A mayor sarcopenia, que es la disminución de la masa muscular, la mortalidad de cualquier enfermedad aumenta, ¿sí? Entonces, el paciente con poco músculo, poca masa muscular, poco trofismo muscular, le va peor para enfrentar cualquier tipo de enfermedad, aguda o crónica. Y eso lo veíamos mucho en la época del COVID, en la pandemia. Lo veíamos mucho en los pacientes que estaban internados en terapia intensiva con o sin respirador, que estaban sarcopénicos, que tenían disminución de la masa muscular, les iba mucho peor que aquellos que tenían un mejor trofismo Ujú. muscular. Salir a caminar puede no servir para nada, No. totalmente de acuerdo. Es un ejercicio Eh, poco eficiente. A veces es lo único que puede hacer un paciente y uno no tiene que ser tan estricto en ese momento. Para mí la caminata sirve como una primera cosa para cortar la inercia del vengo sedentario. Eh, bien. Más en un paciente por ahí oncológico que va a estar como limitado o que va a estar con miedo. Entonces, por ahí es un buen inicio con la actividad física y después ir aumentando un Sumando. poquito las... Sí, Yo siempre, nada, lo que le digo a los pacientes cuando me dicen, no, yo camino 3 kilómetros, porque hay pacientes que se sienten bien y lo único que hacen es caminar. Y por ahí están bajando de peso, ¿sí? Y salen a caminar 4 kilómetros. Entonces, por ahí, yo lo que les digo es que por ahí no es la mejor estrategia salir y cansarse caminando, porque algunos también, por ahí lo que me dicen es, caminé 5 kilómetros y volví muerta.
Entonces, para usar esa energía, ¿sí? Para hacer algún ejercicio de fuerza que quizás, nada, no son 4 kilómetros, son subir un par de escaleras, hacer algunas sentadillas, sentarse, pararse de la silla varias veces, y eso por ahí es un ejercicio mucho mejor, como más apropiado para ese tipo de pacientes que caminar 4 o 5 kilómetros, Sí, o aparte agotarse también caminando. el tiempo, ¿no? O sea, el tiempo que me lleva a caminar 5 Ujú. kilómetros, en menos tiempo, hago un ejercicio que sea más eficiente y me sirve más. Tal cual, Y si no me gusta hacer actividad física, me lo saco encima antes, de hecho. Y no tengo que estar exactamente. 3 horas caminando, que me va a servir de poco, y no estoy logrando lo que necesitaba lograr. Acá, Claro, más que Servicio nada es por el Técnico AM, objetivo. acá verá una persona del Servicio Técnico AM que ya me preguntó varias cosas antes por privado, Ajá. eh, puntualiza una pregunta que es importante, si el paciente con hígado graso es propenso a cáncer de hígado. Mm. La respuesta es depende. En general, ni. Digamos, tenemos que diferenciar dos tipos de hígado graso. El paciente que va a tener solamente grasa y el paciente que tiene lo que llamamos esteatohepatitis. ¿Sí? El hígado graso, solamente grasa en el hígado, sin ningún otro elemento en la biopsia hepática, solo grasa, eh, está relacionado con lo que se llama síndrome metabólico, que básicamente es grasas altas en sangre, hipertensión arterial, diabetes, sobrepeso u obesidad. Todas estas condiciones están asociadas a diferentes tipos de cáncer. De hecho, los pacientes con hígado graso, de la principal cosa que se mueren es de la parte cardiovascular. Le siguen las enfermedades oncológicas, y de esto hay mayor o menor grado de evidencia, depende para qué tipo de enfermedad oncológica estemos hablando. Está muy relacionado con los tumores colónicos, por ejemplo, pero está más discutido en otros tipos de tumores. Y tercero, de problemas a nivel hepático, de cirrosis. Entonces, personas con hígado graso es propenso a cáncer de hígado. Si ese hígado graso es un hígado graso que tenga lo que se llama esteatohepatitis, que tenga inflamación, que tenga fibrosis, la respuesta sería sí. Pero también tener en cuenta que puede aumentar la chance de tumores que no sean hepáticos, sino que sean en otros Exacto, lados, sobre todo colónicos. exacto. Por ahora no está recomendado hacer estudios especiales en pacientes con hígado graso, o sea, que se hagan colonoscopías a edades más tempranas. Todo este tipo de cosas todavía no está consensuado, así que por ahora se sigue las recomendaciones habituales. Y Acá Fer, este hígado preguntan, graso, perdón, sí, esta grasa sola en el hígado versus la grasa con inflamación, digamos, ¿son dos cosas distintas o una antecede a la otra? la grasa en el hígado antecede a la grasa con inflamación, o sea, y son caminos diferentes. A veces los pacientes pueden no seguir el camino que la grasa me lleva a la inflamación, sino que solamente siempre tengo esteatosis simple, grasa en el hígado y nada más. ¿Sí? Por eso es Ahora, importante hacer el hay, seguimiento, ¿no? exacto, hay otros pacientes que por factores, por propensión genética, porque desarrollaron diabetes también, van a seguir el camino más peligroso, que es el de la grasa e inflamación. Cuando decimos inflamación no es que se me hincha la panza, sino estamos hablando de inflamación microscópica dentro del hígado. ¿Sí? Acá hay una pregunta buena para vos, por eso Ok, digo que es buena, así hablas vos. estoy Me haciendo. gustaría saber sobre alimentación en pacientes con gastrectomía total. O sea, son Uh, pacientes que no tienen estómago. ¿Cómo encaramos la alimentación de estos pacientes? Difícil. es, es, sí, en realidad el paciente que le sacan el estómago, en general, al principio para poder, o sea, sacan el estómago, se va el estómago y hay una unión del esófago con el intestino, básicamente, ¿no? Queda como todo un camino derecho, de lo que es esófago hasta intestino. El estómago se encarga de mezclar, triturar, procesar alimentos y cuando se saca ese estómago, ¿sí? Falta alguien que cumpla esa función. ¿Sí? Entonces, al principio la alimentación tiene que ser muy fácil de digerir, ¿sí? Pero tenemos que ir como a un paso antes, que es en el postquirúrgico, esos pacientes tienen que estar alimentados de otra manera, como para complementar la ingesta por vía oral, ¿sí? En general, a esos pacientes se les coloca alguna sonda de alimentación, Bien. ¿sí? Alguna que se llama yeyunostomía de alimentación, ¿no? Que es una forma, digamos, artificial de alimentarlos
mientras logran cubrir el requerimiento nutricional con alimentos. Y después se va haciendo una transición, el paciente va a poder comer más normal, casi de todo, podríamos decir, dependiendo del paciente, pero en general se logra una alimentación normal, pero lleva tiempo porque hay que darle tiempo a esa anatomía nueva, ¿sí? A que se adapte a recibir alimentos, a digerir alimentos. Es todo un camino nuevo que hacen los alimentos Exacto. dentro del tubo digestivo. O sea, no es lo mismo un paciente con una gastrectomía y una reconstrucción del tubo digestivo en el día 10 postquirúrgico que a los 10 meses de la cirugía o que a los 3 años de la cirugía. Exactamente. ¿Sí? Hay que darle Entonces, tiempo, lleva exactamente. tiempo. Uh-huh. Después me preguntan, ¿qué otros fármacos en pacientes oncológicos producen esteatosis hepática? Acá voy a decir lo más difícil que puede decir un médico. No sé. ¿Sí? Es imposible saberse de memoria los efectos adversos de todos los fármacos. Lo que hacemos es lo que hace la gente en la casa, pero con buscadores específicos. Viene a consultar un paciente que está con determinado fármaco y ese fármaco no es el tamoxifeno, que es uno que ya es recontra conocido, es un fármaco que yo nunca escuché nombrar porque son de manejo oncológico muy específico o son muy nuevos o nunca tuve un paciente que lo estuviera recibiendo antes, cuestión es que es la primera vez que lo escucho. Lo que hago es buscarlo en buscadores médicos para tener, digamos, idea de cómo actúa, por dónde, qué hace a nivel hepático, si genera problemas o no, si genera grasa o no, y qué perfil de toxicidad tiene. Entonces, la verdad es que no podría dar un listado de fármacos que causan esteatosis porque no me lo sé. Bien, muy bien. ¿Es verdad Pero que hay eso que es lo quitar hacemos el en azúcar general. durante el tratamiento oncológico? Ay, qué mito ese, ¿eh? Mira, vos Todo sabés tuyo. que justo quería linkear este tema del azúcar con algo que vos dijiste sobre la sarcopenia, ¿no? Y la debilidad muscular, que a los pacientes les va peor cuando tienen poco músculo o músculo más como atrofiado o menor cantidad o que no funciona igual, que no funciona bien. Entonces yo siempre lo que digo es que una enfermedad oncológica va a avanzar en un paciente que está debilitado. No hay ningún alimento, no hay ningún suplemento que haga que las células tumorales crezcan más lento, no crezcan más rápido o se reproduzcan más rápido, ¿sí? Lo que va a tener efecto, lo que sabemos que es importante, es un buen estado nutricional, clave. Bien. ¿Alguien con hígado graso puede consumir silica o suplemento de algas marinas? Mirá qué buena pregunta, Tuyo. nunca nadie me la hizo, ¿eh? Entiendo que sí, pero debería hacer eso que haces vos con los medicamentos cuando no sabes qué efecto tienen en el cuerpo, ir al buscador médico y googlearlo y buscarlo. Totalmente. Las cosas dulces en la quimio se pueden consumir. ¿Qué endulzante es mejor? Y eso depende de cada paciente. La realidad es que se puede consumir durante la quimio, yo siempre digo, de todo, excepto alcohol, pomelo, hierbas, suplementos, ¿sí? Y después, obviamente, no es lo mismo. Tengo ganas de comerme, no sé, una media luna, a desayunar, merendar y todo el tiempo estar comiendo media luna, facturas, ¿no? O sea, el tema es que eso dulce que yo coma tenga cierta frecuencia, poca frecuencia, que haga que los alimentos que mi cuerpo necesita tengan lugar en la ingesta. Se entienda que no desplacen la ingesta de alimentos nutritivos y saludables. Totalmente. ¿Qué tan mala es la Coca-Cola para el hígado, ya que casi no tomo agua? Te diría que la Coca-Cola es pésima para todo, no solo para el hígado. Digamos, empezá a tomar agua. Digamos, Y ahí no sé dice, qué ¿es decirte. tan malo como el No sé alcohol? cómo le deshabitúas el paladar a alguien que solamente toma gaseosas y que su umbral de dulce está cada vez más alto y claro, tienen que tomar agua, no le encuentran gusto a nada, entonces no No. toman agua, entonces toman Coca-Cola o jugos. ¿Cómo haces ese camino para atrás del paladar? Y Magia. es acostumbrar al principio, no va a ser el cambio de un día para otro. Uh-huh. Pero la idea es que es un trabajo que el paciente tiene que estar dispuesto a hacer. Totalmente. También, ¿no? Eso es clave. Porque Esto es una de las cosas que nosotros no podemos hacer por los pacientes. O sea, claro, nosotros les podemos explicar, es como el paciente que toma mucho alcohol. Yo le puedo explicar que el alcohol le hace mal, cosa que seguramente ya lo sabe, pero yo no voy al supermercado con el paciente o al kiosco con el paciente. Después cuando sale el consultorio, nada, somos todos grandes y todos vemos qué podemos hacer o no. Si el paciente necesita más ayuda, necesita un tratamiento claro.
Apoyo psicológico, Se pueden dar psiquiátrico es otra cosa. estrategias, se puede hacer un seguimiento, se pueden dar ciertas pautas, se pueden cambiar a bebidas saborizadas o endulzadas que sean más naturales y a poquito ir bajando, pero digo, es un trabajo que tiene que hacer el paciente, que tiene que estar Totalmente. comprometido en hacerlo. ¿Qué onda el stevia natural? Perfecto, está bárbara la stevia. No sé Bien. bien. ¿Caminar sirve? Yo iría caminando hasta el gimnasio y ahí haría algo de fuerza. Estoy en tratamiento en remisión. Tengo hepatitis medicamentosa, tiroiditis, insuficiencia de la glándula, no sé cuál, plaquetas bajas en inmunoterapia con bevacizumab. ¿Qué actividad puedo realizar? Y la alimentación. Mira, el bevacizumab es algo que es muy conocido. No te altera el tipo de actividad física que vos puedas hacer. Seguramente el día que recibís la quimio, el día posterior y 1 o 2 días después, te sientas más cansado, estés más débil y tengas que hacer reposo, así como vos tenés más náuseas y vas a comer menos, son por ahí días para descansar un poquitito más. Pero el resto de los días podés y sería recomendable hacer algún tipo de actividad física y esto que estamos hablando, la actividad física que tienda, digamos, a mejorar el músculo. Y no sé si vos haces algún tipo de alimentación en particular en pacientes con plaquetas bajas y bevacizumab. No, no, digamos nada que de la alimentación va a hacer que aumenten las plaquetas. Bien. O sea, Muy tratamos que tenga importante, una nutrición interesante que completa, hablen de variada, ejercicio ¿no? físico. Sí, sí, sí. Muy importante hablar de ejercicio físico como complemento para tener un estado mejor. De esto se habla poco. Bueno, acá te piden que guardes bien el video del vivo Ay, porque es voy a interesante, así que intentar. te están metiendo una presión para que no le erres al botón. Quería consultar qué otro fármaco genera hígado graso, ya lo dije que no lo sé, hay que verlo caso por caso. Las gaseosas como Coca-Cola para el hígado es tan malo como el alcohol. Es diferente, es igual, es Claro, malo, el daño es distinto. ¿Se puede tomar mate sin ningún yuyo? Sí, el mate, digamos, no es un problema de por sí. A mí, en lo particular, no me gusta el mate, así que no soy el que te va a a fomentar que tomes recomendar. mate, pero entiendo que si es un mate de una yerba envasada no debería haber problema. No te recomendaría que uses yuyitos, que es vos Ahí ahí hay fomentar, no sé, algo tema sí. neutropenia o No, en diarreas. neutropenia muchas veces, sí, más allá de los síntomas digestivos, pero hay un hongo que puede estar en la yerba, que entonces en los pacientes neutropénicos lo que hace es se trata de evitar el consumo de mate, más que nada porque el agua que vos usás no llega a matar ningún microorganismo que pueda haber, entonces lo mejor que podemos hacer es no aconsejarlo, ¿sí? Y bueno, si el paciente tiene muchas ganas de tomar mate, bueno, que sean, primero que no comparta, ¿sí? El mate, y viste que muchas veces está esta práctica de tomo el mate, lo dejo, y queda la yerba ahí con una temperatura de proliferación bacteriana, y después a las Húmedo, 4 o 5 horas, caliente, sí, es un medio de cultivo a las, ideal. claro, a las 4 o 5 horas otro mate, eso no, eso sí que no, son como Tomen café, puntualmente las recomendaciones. O también, o té, pero no té verde. no, no te voy a dar. Acá Oncojim pone a prueba nuestros conocimientos de fisiología. Mm. eh, Dice que el lactato se incrementa con la actividad física, ¿sí? Correcto, sobre todo si la actividad física es intensa. Y los tumores están inundados de lactato. Si nosotros pensamos que este lactato lo va a usar el tumor, no. Digamos, yo entiendo que el lactato este que se produce por la actividad física, primero, en cuestión de horas ya se lava, ¿sí? Si hay hiperventilación o lo que sea, eso se va a lavar rápido y no va a ser como un combustible para el tumor, digamos. Quiero desmitificar eso, digamos. Mientras más actividad física se pueda hacer durante un tratamiento oncológico, mejor. Hay momentos que no se va a poder hacer, hay actividades físicas que no voy a poder hacer y otras que sí. Tratar de hacer lo máximo que pueda. De hecho, entendemos que el lactato que está alrededor de las células tumorales tiene que ver con una actividad metabólica muy Es distinto. incrementada de esas células, nada que ver con el muscular de la actividad física. Eh, a ver, ¿Pilates es bueno? Depende Desconozco. para quién, Claro. depende para quién. Mira, nosotros siempre lo que indicamos es trabajar los músculos, ¿sí? Si yo voy
voy al gimnasio hace un año, 3 veces por semana y hago fuerza, y estoy acostumbrada a ese tipo de ejercicio, después pilates no me va a significar nada. Ahora, Exacto. si yo estoy, nada, hace 3 meses sentada, perdí mucho músculo, perdí mucho peso, está buenísimo empezar por algo, quizás que no sea de tanta sobrecarga y arrancar por pilates, ¿no? Es como, Tal cual. O sea, si mis como opciones que son, no hay un sí o un si mis no. opciones son pilates o mirar la tele, pilates. Si Exacto. puedo hacer algo un poquitito más Más. activo y me gusta, mejor. Y si no, es pilates, tal cual. Ujú. Servicio técnico, que ahí como que insiste con el que está preocupado por el Uy. hígado graso, pero no me larga la Coca-Cola. En primera instancia, ¿qué alimentos se debería evitar con hígado graso? La Coca-Cola, maestro. El Eh, alcohol. claro, todo lo que sean los ultraprocesados, ¿sí? Todo lo que viene en paquetitos, mientras más paquetes tengo que abrir para hacer mi comida, es peor. ¿Sí? Entonces saquemos los ultraprocesados y vamos a las comidas más naturales. Naturales. 100% de El acuerdo. mate no se lo puede compartir ni siquiera con tu pareja, no, no con la tuya, El tema, sino con la del paciente, ¿no? el tema, el tema de compartir, nada, es una cuestión, si estás neutropénico, sí, de evitar contagios, sí, por la bombilla, es básicamente por eso. Totalmente. Yo no hacía nada y después de la quimio empecé pilates. Perfecto, es Claro, lo que estábamos bien. hablando. Ujú. Bueno, entonces yo iba como para ir cerrando porque vamos hora y 10 Sí, y ¿no? tengo que Como ir que es a usar cúrcuma para el arroz. para condimentar el arroz. Vamos a por ahí a puntualizar 4 o 5 cositas, si querés, como para ir cerrando de lo que veníamos hablando. Primer punto, no es lo mismo arrancar una quimio con un hígado sano que con un hígado enfermo. Puedo tener un hígado con determinada enfermedad y no saberlo, o saberlo y minimizarlo, ¿sí? Por ejemplo, la esteatosis, por ejemplo, tuve una hepatitis B, por ejemplo, tuve una hepatitis C, o tengo una hepatitis B, o tengo una hepatitis C, y voy a tener que hacer quimio. Ese paciente no es Bien, lo mismo que un paciente con un hígado 100% sano que tiene que enfrentar una quimioterapia. Segundo punto, la quimioterapia o la inmunoterapia son medicaciones que vamos a tener que estar recibiendo durante un periodo determinado y que a veces no podemos predecir cuánto tiempo va a ser. Entonces, eh, mientras menos cosas yo agregue que pueden entorpecer la quimio, mejor. Léase acá suplementos deportivos, suplementos nutricionales, herboristería, ¿sí? Todo lo que compro en la dietética, más que nada porque estas dos cosas que estábamos mencionando. Primer punto, eso puede ser un tóxico directo para el hígado y yo no lo sé. Ejemplo, té verde. Ejemplo, eh, cúrcuma, no sé. cúrcuma. Eh, Ujú. y otro aspecto es que esa cosa de yuyo, esa planta, ese producto de suplemento nutricional que lo compro por Mercado Libre, ese hongo adaptógeno, además de ser un tóxico directo, puede interferir con la quimio que estoy haciendo, ¿sí? Esta interferencia se puede dar a dos niveles. Un primer nivel puede ser, me altera el hepatograma, entonces me interrumpen la quimio o me la espacían un poco más. Y otro punto puede ser que me hace que la quimioterapia sea más tóxica. Interfiere en el hígado con la metabolización de las drogas, con la inactivación de que las drogas quedan más tiempo dando vueltas, digamos, y me genera una toxicidad mayor. Me siento mal por más tiempo Síntomas más o tengo un efecto fuertes. adverso que no debería tener. ¿Sí? Exacto. Eh, Ujú. entonces, estos son los puntos principales de mi lado. Y No creo sé que si vos son querés los hacer algún resumen o más, puntualizar creo cosas que son los desde lo más, nutricional. sí, sí, son los más importantes porque digamos, son los que, digamos, más impacto pueden tener en el paciente, ¿sí? Después, digamos, que esos dos que queden como que ahí después, bueno, tratar de eh, siempre consultar, si tienen dudas, si pueden consultar un suplemento, un alimento, consultar con un profesional y no con Doctor Google, por favor. Exactamente, Eso me parece o doctor como Instagram ahora. Eh, ahora. Ujú. Básicamente, digamos, es las intervenciones nutricionales, uno siempre quiere estar mejor, ¿sí? Si estoy haciendo un tratamiento crónico, sea para artritis reumatoidea o sea para un tratamiento oncológico, sobre todo por los tratamientos oncológicos, está todo este mito de el pierdo peso, voy perdiendo peso y esto me lleva a mayor mortalidad o más complicaciones.
no quiero que se me pase, entonces empiezo a comer diferente, empiezo a comer más sano. Bueno, eso hacerlo con alguien Bien. que sepa, que te asesore, Siempre una guiado. Nutri que sepa del tema y que esté metida en este tema para justamente no hacer lío, ¿sí? Esto de querer hacer más a veces termina siendo peor. Y no recurrir jamás, sobre todo, sin saberlo, sin autorización o sin haberlo comentado con el oncólogo o con la nutricionista, a hierbas, yuyos, hongos aptógenos, etcétera, aunque a mi tía le hayan hecho bien, ¿sí? Porque yo no soy mi tía, porque yo estoy en tratamiento de quimio y mi tía no, y voy a tener toxicidades o voy a tener problemas que mi tía no se vio enfrentada a eso porque no estaba haciendo quimio. Mi realidad con quimio es diferente a la de otra persona. Ni mejor ni peor, es diferente. Estoy expuesto a fármacos y tengo que tratar primero de que esos fármacos tengan la menor toxicidad posible y estoy yendo a que me hagan la quimio con todo lo que eso significa, con todo el estrés, con toda la angustia, bueno, por lo menos que me sirva. No porque estoy tomando un yuyito que me va a inactivar la quimio, encima no me sirvió de nada. Y entonces, estar atentos a estas cosas. Muy bien. Mucha gente pidiendo que Impecable. dejes grabado esto, ¿sí? Pregunta, Ay, ¿está tengo grabado? ¿Queda miedo. grabado? No sé cómo hacer para cerrarlo. Si no, Aprieto la cruz. ¿Qué si aprieto? no queda grabado, es culpa de Onconutrición esto, ¿sí? La van a buscar al Bueno, si Hospital alguien Alemán a sabe, Cecilia, es ella. si alguien sabe cómo cierro esto sin No, yo perderlo, me lo diga por acá. entiendo que nos desconectamos desde la crucecita y en algún momento te lo va a preguntar, desea La grabar y ahí crucecita. tendrás que poner que sí, Listo. que sea lo que Dios quiera. Ahí está. Hacemos Veremos. eso. Tal cual. ¿Sí? Bueno. Dale. Bueno, Fer, Bueno, mil gracias. La verdad es que a vos súper también y bueno, claro, saludos a todos y muchas gracias súper por estar importante. hasta estas horas. Beso grande y besos a Hasta todos. luego. Chau, chau.